Ahora está con nosotros José Hernández. Él es, como ustedes saben, el director del portal Cuatro Pelagatos, uno de los portales, o quizás el portal de análisis político más importante y concurrido que tiene el país. Doctor Hernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas noches, Jorge. Buenas noches también a la audiencia. Pido un poco excusas porque estoy un poco afónico, pero bueno, no tengo toda la voz del caso, pero bueno, espero que sea audible, sin embargo. Sí, lo es, por suerte. A ver, el gobierno, así habría que plantearlo, pues habría ganado y con cierta holgura la consulta popular. En todas las 8 preguntas habría ganado el sí, y con márgenes en todos los casos, tal vez excepto uno, con más del 60% de los votos. ¿Es eso un espaldarazo significativo para el gobierno? Jorge, primero yo esperaría ver los resultados. Me parece que lo del tracking poll no es exactamente lo que debió haber ocurrido hoy. Estamos hablando de resultados que fueron consolidados ayer. Y bueno, espero que los resultados sean tan positivos y tan optimistas como nos los están presentando. Entiendo que los resultados son un poco más acotados, aunque pudieran ser también positivos. Pero dicho esto, me parece que sí, es un resultado positivo para el gobierno, sobre todo para el país, Jorge. Me parece que los que hemos dicho que ahí el gobierno no ganaba mayor cosa en términos de realidad política, gana quizás un poco de margen de maniobra, pero creo que ese margen de maniobra lo tiene que utilizar, y ese margen de maniobra lo que está implicando es que el presidente de la República debe hacer un cambio, me parece fundamental, en su equipo de gobierno. Me parece... Perdóname que lo interrumpa. Creí entender en sus palabras de que usted no está tan seguro de que el sí haya ganado. No con el margen que se está anotando, Jorge. Pero que ganó, ¿sí cree que ganó? Sí, o sea, de los datos, en este momento es muy difícil decir qué pasa, porque ahí lo que hay es, digamos, evaluaciones o no hay exit poll, hay tracking poll para la consulta. Bueno, veamos si en efecto el resultado fue tan positivo. Me parece, y ojalá que haya sido positivo, de más del 50% en las preguntas, pero la pregunta que yo me hago es si es tan positivo. Y si lo fuera, Jorge, enhorabuena para el país. Pero yo creo que sí ganó. O sea, es lo que estamos en este momento. Lamentablemente tenemos que afincarnos en creencias y no en hechos en ese punto. Claro. Pero bueno, parece que sí debió haber ganado, pero lo que digo es que no sé si fue con el margen que se está notando. Ya. Ahora, yo decía hace unos minutos que para el gobierno sería como haber ganado como tener el boleto ganador en la lotería. Pero obviamente para que el boleto ese sirva de algo hay que canjearlo, si no, no sirve de nada. Y el gobierno ya ha tirado a la basura más de un boleto ganador. Por ejemplo, los márgenes de popularidad tan altos que tuvo después de la campaña de vacunación, y que los desperdició al no haber emprendido, por ejemplo, la muerte cruzada. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno para efectivizar el boleto ganador si en efecto ganó la consulta? Jorge, si la ganó o no, el gobierno tiene que absolutamente replantear la gestión pública. Me parece que yo he sido crítico del secretario de la administración. Parece que se tiene que ir. Me parece que se tiene que ir el ministro de gobierno. ¿Por qué? Porque la gestión es absolutamente aparatosa, es desastrosa, la gestión política. Y me parece que el gobierno tiene que en este momento centrar su política en objetivos claros, en obras claras, en temas que a la gente le muestre que el gobierno se está ocupando de sus temas. Y no digo que no lo haya hecho, digo que lo tiene que hacer con énfasis, con fuerza, y de hecho con fuerza también tiene el gobierno. Me parece que el presidente empezó a hacer eso, Jorge. En estos días se le ha visto al presidente muy fuerte, por ejemplo, en el tema de este fiscal que liberó a un delincuente. Bueno, me parece que el presidente entró ahí con fuerza
por fortuna, digo yo, porque ahí hay un tema también, y ahí entramos en un tema muy complicado, Jorge, es hasta dónde se va a respetar la ley, si la ley los que las aplican son delincuentes. Ahí hay un problema gigantesco para el país. Gigantesco. Por fortuna, digo, en este caso la fiscal también entró a demandar a ese fiscal y ese fiscal huyó y le han encontrado dinero en su casa, etcétera. Pero es un tema complicado porque el presidente desconoce una orden de un fiscal, pero ese fiscal se encuentra que es un delincuente. Entonces estamos en un problema real, pero me parece que el presidente da la impresión de entrar con más fuerza y yo creo que es una parte de lo que el Estado tiene que hacer, lo que el gobierno tiene que hacer frente, por ejemplo, a la delincuencia. Ahora, hace pocos minutos Ricardo Noboa decía que en este momento el gobierno tiene que hacer obra pública, porque eso genera empleo, mueve la economía y hace sentir a la gente que hay un gobierno que trabaja. Sin embargo, tenemos un gobierno que ni siquiera tiene una alta ejecución presupuestaria. Es decir, una vez más, tiene el boleto ganador de la lotería, pero no lo efectiviza. Jorge, reitero, es falta de gestión administrativa y política. Y me parece que en esos dos puntos, bueno, ya se ha dicho, esto es un poco el cuento del gallo pelón, ya se ha dicho algunas veces que el presidente de la República, digamos que tiene que replantear la gestión administrativa y política, y bueno, esperemos que lo haga, porque me parece que si no lo hace, Jorge, estamos asistiendo en forma absolutamente cíclica a los mismos temas. Dicho de otra forma, si el presidente no rompe el círculo de esta suerte de parálisis institucional, si el presidente no rompe esta suerte de parálisis administrativa, bueno, por otro lado, le están repitiendo el círculo de volverle a montar un golpe de Estado con exactamente las mismas características. Claro. Entonces, si el presidente no va él por delante, es decir, no gana iniciativa y solo reacciona, Jorge, va a estar en las mismas. Entonces yo creo que ese es el aprendizaje que tiene que hacer el gobierno. Y si por fortuna para el país la consulta fue aprobada, bueno, qué mejor momento para que el presidente se trepe a ese tren y que pueda definitivamente generar esos cambios y mandar esos mensajes que son absolutamente importantes para el país y que no van a bastar con la oposición, claro, pero que es una de las cosas que tiene que hacer el presidente. Quisiera su comentario, doctor Hernández, sobre dos resultados electorales. El uno en la provincia de Pichincha, aparentemente la prefecta Paola Pavón, una correísta dura, logró revalidar su mandato, y por otro lado, pues la alcaldía de Quito se definirá, según parece, por un puñado de votos entre un candidato del correísmo duro, Pavel Muñoz, y uno del filocorreísmo, que vendría a ser Jorge Yunda. Esta consolidación del dominio del correísmo en la provincia de Pichincha, ¿qué le dice a usted? Bueno, me parece primero que es un electorado sostenible o sostenido, ¿no? Y son resultados que se sostienen, Jorge. ¿Por qué? Porque si uno suma, ¿no es cierto? Yo miré cuáles fueron los resultados en el 2019, Jorge Yunda tuvo 21.39, ahora tiene 22.64, básicamente lo mismo. Pero Luisa Maldonado, que estaba representando el correísmo en el 2019, tuvo el 18.42%. Ahora Pavel Muñoz tiene 21.99. Es decir, según las proyecciones que ha hecho Market. Si esto se confirmara, lo que estamos diciendo es que habría por lo menos 4.5 votos más, 4.5% de votos más. Es decir, que no solamente se sostiene ese electorado, sino que aumenta, se incrementa. Ahora, por el lado de la señora Pavón, hay que mostrar que la señora Pavón gana 10 puntos, Jorge. Ella pasa de 22% al 32%, según estos resultados. Entonces, me parece que así como en este caso, en Pichincha, el correísmo se sostiene y se incrementa ligeramente, pues en Guayas no parece que ocurre lo mismo, ¿no es cierto?
Pues hay versiones distintas, porque según me han informado, pues la señora Aguiñaga está declarándose ganadora de la prefectura, a pesar de que los primeros números dicen que no, pues que ganó la candidata social cristiana, la señora González, y que Cynthia Viteri también revalidó la alcaldía, aunque su rival esta vez fue un candidato también del correísmo duro, el señor Álvarez. Sí, Jorge, pero por ejemplo, hay que acordarse, primero, el Partido Social Cristiano en Guayas está bajando, eso es un hecho. Claro. No se sostiene, no es que le fue mejor, no, le fue peor. Es decir, si uno mira en el 2014, Jaime Nebot tuvo 59,46%. En el 2019, la señora Cynthia Viteri tuvo 52,6% y ahora tiene 40%. Eso se llama una tendencia a la baja, eso es clarísimo. Como se quiera ver. En cambio, y también habría que ver que el social cristianismo en la prefectura tiene, con Carlos Luis Morales obtuvo el 47,87% de votos, ¿no? Con la señora Susana González dada ahora como ganadora, y eso habrá que ver, ¿no es verdad? Eso habrá que ver, pero no tendría sino el 32%. Y también si la señora Marcela Aguiñaga, si tuviera el 25%, bueno, habría que compararla con Viviana Bonilla, que tuvo el 39,15%, con Jaime Nebot en el 2014, que es, me parece, el mejor score que lograron el correísmo, digamos, en su mano a mano con el Partido Social Cristiano en Guayas. Entonces, me parece que el Partido Social Cristiano baja en forma ostensible, y el correísmo también, Jorge. Perfecto, y un último comentario que quisiera pedirle al doctor Hernández. Los candidatos el partido del gobierno, el partido del presidente Guillermo Lasso han tenido, según parece, un desempeño bastante pobre. Parecería que Marcelo Cabrera ha ganado la prefectura de la SOAY y poco más en el resto del país. ¿Es eso muy grave para el gobierno, o el gobierno prefiere, antes del apoyo de un partido, el apoyo de esa mayoría silenciosa que le dio la presidencia hace 2 años y que de alguna manera le ha ayudado hoy a ganar la consulta popular? Porque no me da la impresión de que el partido de gobierno, cuando uno dice el partido de gobierno, haya un partido de gobierno. Es decir, el presidente de la República, después del señor Mongen, no me parece que el vehículo que él hizo fue para ganar la presidencia. No me parece que haya una vida partidista. Lo que ha hecho ahí el presidente de ese partido, pues que es inexistente, Jorge. Prácticamente no se le conoce, no aparece en ningún sitio, nadie lo identifica, nadie identifica los cuadros de Creo. Algunos asambleístas, por supuesto que sí, algunos. Pero bueno, eso en todos los países del mundo, un partido que gana la presidencia, pues bueno, sigue funcionando. Tiene sus cuadros, tiene sus propuestas, tiene sus posiciones. Aquí no hay nada, Jorge. Entonces me parece que el partido de gobierno no existe. Y dos, me parece que el presidente de la República para estas elecciones no se le vio absolutamente aliento alguno de querer que el partido tuviera algún rol, digamos, pivotante en esta elección. No hubo. Y lo que hubo y lo que sí hizo el gobierno, aunque algunos de sus cuadros, digamos, fue, digamos, aupar la consulta popular. Pero más allá de eso, me parece que el gobierno no está pensando en tener un partido de gobierno, y me parece que los resultados de la consulta, de las elecciones seccionales, no le interesa. Hay que pensar también, Jorge, que en el 2019 ellos ganaron unas 34, si no estoy mal, alcaldías, etcétera, pero en cantones muy pequeños, y no parecía que les interesara particularmente cambiar esas cifras o mejorarlas. Caray, pero sí es en todo caso preocupante que haya candidatos o que haya políticos, en este caso el presidente Guillermo Lasso, que haya construido un partido con el exclusivo propósito de llegar a la presidencia, y una vez ganada la presidencia, pues ya que el partido se lo lleve el diablo, como pasó, por ejemplo, con Unidad Republicana en las épocas del presidente Durán Ballén, o de alguna manera también con la izquierda democrática en los tiempos del presidente Borja. Me parece, Jorge, que lo que el presidente tenía en mente cuando llegó a la presidencia era generar un frente, y no lo hizo. Y creo que ahí hay un error garrafal, porque
se sabía que Creo no era fuerte. El presidente ganó por esta digamos, esta lucha que hubo frente al correísmo, y él definitivamente materializó y capitalizó todos los votos que había contra Correa en ese momento. Pero a partir de ese momento, lo que contaba en este país tan fragmentado, tan dividido, era juntar voces y votos y gentes y tendencias que fueran democráticas, que por ejemplo en este momento fueran tendencias decentes, ¿no? Democráticas, decentes, antinarcotráfico, anticorrupción, republicanas. Me parece que ahí había, y eso era lo que tenía Lasso en la cabeza, ¿no? Pero no sé por qué el presidente eso abandonó, y ese era tal vez el mejor proyecto que podía haber salvado, no a Creo, sino hubiera podido generar una tendencia en el país que fuera de gente variada, ¿no? Y que se reconociera más en un frente, pero ese frente fuera un frente por el libre mercado, por los TLCs, por el comercio abierto, por las libertades, etcétera. Me parecía que ahí estaba un punto, un ancla bien fundamental que sí dividía la vida política en el Ecuador. Claro. Una vez más, el presidente de la República tenía el boleto ganador en la mano, pero en vez de efectivizarlo, lo tiró por la cloaca. Eso es una pena, porque por eso el país está lo fragmentado que está, y sin una fuerza en el centro derecha, en el sector más democrático, que sea un contrapeso a ciertas fuerzas más populistas, más tormentosas que se están multiplicando en el país. Doctor Hernández, muchísimas gracias, como siempre, su análisis de siempre tan severo, tan riguroso y tan profundo, que es un deleite leerlo y oírle. Gracias, doctor Hernández, buenas noches. Gracias, Jorge, muy amable, y a toda tu audiencia, muchísimas gracias a todos y buena noche. Buenas noches, son las 7:09 PM, hacemos un corte.